¿Alguna vez te has preguntado si una cristiana puede usar joyas y maquillaje sin deshonrar a Dios? Esta duda ha dividido iglesias, creado juicios y generado confusión en miles de mujeres que desean agradar al Señor, pero también anhelan expresarse con belleza. En 1 Pedro 3:3-4 leemos que la belleza de ustedes no sea la externa, sino la del ser interior, la que procede de un espíritu afable y apacible, lo cual es muy valioso delante de Dios. Este versículo no prohíbe el adorno externo, sino que señala la verdadera fuente del valor ante Dios. Hoy profundizaremos en lo que realmente enseña la Biblia sobre el uso de adornos y maquillaje, más allá de normas humanas o tradiciones. Te mostraremos cómo distinguir entre vanidad y expresión personal y revelaremos los principios espirituales que deben guiar tu elección. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros días en que una mujer se mira al espejo, surge una pregunta silenciosa que con el tiempo crece con fuerza en su corazón. ¿Está bien adornarse? ¿Puede una cristiana fiel a Dios usar maquillaje y joyas sin ofender a su Creador? Esta duda no nace solo de la vanidad o del deseo de agradar, sino del anhelo profundo de vivir una vida íntegra sin comprometer la santidad. Es una pregunta que no se queda en la superficie de la piel, sino que toca la esencia de la identidad espiritual. Lo que está en juego no es simplemente una elección estética, sino el deseo de caminar correctamente delante de Dios. Por eso no se puede responder con una regla fría o una lista de prohibiciones. Hay que ir más profundo, porque cuando Dios mira a una mujer, no ve primero sus aretes o su sombra de ojos, Él ve su corazón. En el 1 Samuel 16:7, el Señor le dice a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. El Señor no mira lo que mira el hombre. El hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Este pasaje es más que una instrucción. Es una ventana al carácter de Dios. Él no condena lo externo porque sí, ni aprueba lo interno porque sea invisible. Él examina las motivaciones, el espíritu detrás de cada decisión. Una mujer puede usar maquillaje con modestia, sin idolatría, y otra puede no usar nada, pero estar llena de orgullo por su supuesta pureza. Del mismo modo, una joya puede ser un simple adorno, sin peso espiritual, y un rostro limpio puede ocultar una intención de juzgar a los demás. Todo depende de lo que hay detrás de la imagen. Por eso, antes de hablar del exterior, debemos hablar del corazón. Cuando una mujer decide maquillarse o colocarse un collar, lo importante no es solo el producto que usa, sino la razón por la cual lo hace. Busca agradar a los hombres, busca aprobación social, busca sentirse valiosa porque su rostro maquillado encaja con los estándares del mundo, o lo hace como una expresión artística, con libertad, sin esclavitud, sabiendo que su verdadera identidad no depende de su imagen. Estas preguntas son esenciales, porque Dios no se impresiona con fórmulas religiosas, ni se complace con apariencias vacías. Jesús mismo fue muy claro con los fariseos cuando les dijo: así también ustedes por fuera parecen justos ante la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía e injusticia. Mateo 23:28. El problema no era su ropa o su higiene externa, sino que usaban esa apariencia como disfraz para ocultar un corazón que no había sido transformado. A lo largo de la historia bíblica vemos mujeres que fueron usadas poderosamente por Dios y que también eran reconocidas por su belleza externa. Esther es un ejemplo poderoso. Ella fue llevada al palacio real
y pasó por un proceso de preparación que incluía aceites aromáticos, cuidados estéticos y una presentación ante el rey. No fue su maquillaje lo que salvó a su pueblo, pero tampoco fue un obstáculo para cumplir el propósito de Dios. Fue su corazón valiente, su obediencia y su disposición a ponerse en la brecha por su nación, lo que la convirtió en instrumento de salvación. Sin embargo, sería ingenuo ignorar que su apariencia también fue parte del escenario que Dios usó. No porque Dios dependa de la belleza, sino porque Él puede usar todas las cosas para cumplir su voluntad, incluso aquello que algunos rechazarían por apariencia. Del otro lado también encontramos ejemplos de advertencia. En Isaías 3, 16 a 24, el profeta habla sobre las mujeres de Sión, quienes caminan altivas con ademanes provocativos, adornadas con joyas y perfumes, pero alejadas de la justicia. Allí no se condena el adorno en sí, sino el orgullo, la arrogancia, la sensualidad que brota desde un corazón desviado. El castigo no viene por los aretes o los brazaletes, sino por el corazón que los usaba como instrumentos de vanidad y soberbia. Este pasaje no es una prohibición general contra el uso de joyas, sino una advertencia contra el corazón altivo que las utiliza para ensalzarse por encima de los demás. Porque no hay adorno más ofensivo que el orgullo, ni maquillaje más peligroso que la arrogancia disfrazada de espiritualidad. La verdadera belleza, la que permanece, nace en el corazón. Proverbios 31:30 nos recuerda que engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Este versículo no está en contra de la gracia ni de la hermosura, sino de poner nuestra confianza en ellas. La gracia puede ser encantadora y la hermosura puede ser un regalo, pero si ellas se convierten en el fundamento de nuestra identidad, estamos construyendo sobre arena. La mujer que será verdaderamente honrada, no solo por los hombres, sino por el mismo Dios, es aquella que vive con reverencia, obediencia y temor del Señor. Esa mujer puede maquillarse o no, puede usar joyas o no, pero su verdadero resplandor viene del interior. El apóstol Pedro, cuando escribió a las mujeres creyentes, no prohibió los adornos, sino que señaló una belleza más profunda. En 1 Pedro 3, 3 a 4 dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, la de peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, de un espíritu suave y apacible, lo cual es de gran valor delante de Dios. Este pasaje ha sido malinterpretado por muchos, convirtiéndolo en una prohibición legalista. Pero si leemos con atención, Pedro no está diciendo no usen nada de esto, sino no pongan su belleza en esto. Es una invitación a cultivar una belleza que no envejece, que no depende de modas ni de cosméticos. Una belleza espiritual que agrada a Dios más que cualquier adorno físico. Dios creó la belleza, Él diseñó los colores, las texturas, las formas. La belleza no es enemiga de la santidad. Lo que contamina no es lo que entra por los ojos, sino lo que sale del corazón. Jesús dijo en Marcos 7, 20 a 23, que lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de su interior, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las inmoralidades sexuales, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el desenfreno, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de dentro y contaminan a la persona. Notemos que en esta lista no se menciona el maquillaje, ni las joyas, ni la vestimenta. Lo que contamina no es un color en los labios, sino un corazón que busca sobresalir
provocar o manipular con su apariencia. Por eso, antes de hablar de cosméticos o de perlas, tenemos que hablar de intenciones. Una mujer puede usar maquillaje y seguir siendo humilde, piadosa y pura. Y otra puede no usar nada, pero ser dura, crítica y altiva. Dios no está midiendo el largo de los aretes ni el tono de la base. Está mirando si hay obediencia, si hay humildad, si hay un deseo sincero de reflejar a Cristo en cada aspecto de la vida, incluido el aspecto exterior. Y eso no se logra con imposiciones externas, ¿no?, sino con una transformación interna. Como dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas veces el legalismo ha querido sustituir la transformación del corazón con reglas externas. Pero el Evangelio no es un código de vestimenta, es un llamado a una vida renovada. No es una lista de lo que puedes o no puedes ponerte, sino una invitación a vestir el carácter de Cristo. En Colosenses 3:12-14 se nos dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de profunda compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y por encima de todo esto, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Esta es la ropa que verdaderamente nos identifica como hijas del Rey. Una mujer puede usar un vestido sencillo y no tener compasión. Puede ir sin maquillaje y no tener amor. Puede quitarse las joyas y seguir siendo áspera, impaciente, soberbia. Pero una mujer que ha sido transformada por el Espíritu Santo brillará con un resplandor que ninguna paleta de sombras puede producir. Esa luz viene del interior. Es la luz que irradia una mujer que ha pasado tiempo en la presencia de Dios. Es la luz de la paz, de la sabiduría, de la ternura, de la santidad. Es el brillo que no se puede fabricar ni imitar, porque viene del cielo. Por eso, cuando hablamos de maquillaje y joyas, no debemos comenzar preguntando ¿está bien o está mal?, sino ¿por qué lo hago? Lo hago para esconder inseguridades, para competir con otras, para impresionar, o lo hago en libertad, sin presión, sin culpa, sin esclavitud, porque allí está la clave. Dios no quiere que sus hijas vivan atrapadas en la condenación, ni en la comparación, ni en el miedo a fallar por algo externo. Él quiere hijas libres, libres para amarlo, para obedecerlo, para reflejar su gloria, incluso en su manera de presentarse ante el mundo. Y si todavía hay dudas, hay una oración que puede traer claridad. Señor, muéstrame si hay algo en mí que te ofende. Esa oración, dicha con sinceridad, no solo revela si el maquillaje es un ídolo, sino si lo es la aprobación, el juicio o incluso el legalismo. Porque el corazón que agrada a Dios no es el que sigue reglas externas sin pensar, sino el que se deja moldear por Él en cada decisión. Así comienza este camino, no con un cambio de ropa ni con una decisión apresurada de dejar o usar maquillaje, sino con una entrega sincera del corazón a Dios. Cuando una mujer decide buscar primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, su estilo, su presentación, su actitud, será añadido conforme a la voluntad del Padre. Porque una hija de Dios que camina en la luz no necesita esconderse ni exaltarse. Solo necesita reflejar en todo lo que hace la belleza del Evangelio que la salvó. Y si aún quedan dudas, hay una verdad que nunca falla. Dios no está interesado en lo que tú puedas ponerte encima. Él está profundamente interesado en lo que dejas que Él transforme por dentro. Esa es la belleza que realmente cuenta, la que permanece, la que impacta, la que transforma, la que testifica que has estado con Él. Cuando se habla de modestia en el contexto cristiano,
Muchas veces se reduce su significado a una lista de normas externas que se supone deben cumplirse para ser aceptables delante de Dios. Se establece una relación automática entre modestia y apariencia, como si fuera imposible hablar de ella sin pensar inmediatamente en la ropa que se lleva puesta, en el maquillaje que se utiliza o en las joyas que se exhiben. Sin embargo, el verdadero significado de la modestia, según la Escritura, va mucho más allá de lo que es visible. No es ausencia de belleza, sino presencia de sabiduría. No es apagarse como mujer, sino caminar con discernimiento espiritual, con una actitud que refleja templanza, dominio propio y respeto por el orden divino. En el pensamiento bíblico, la modestia es una virtud que nace del temor de Dios y se manifiesta en todas las áreas de la vida, incluyendo, pero no limitándose a la imagen exterior. No se trata de apagar la luz de una mujer, sino de dirigir esa luz para que no distraiga, sino que revele el carácter de Dios en ella. En 1 Timoteo 2, 9 a 10, el apóstol Pablo escribe: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este pasaje ha sido interpretado muchas veces como una prohibición tajante al adorno, pero lo que Pablo está haciendo no es establecer una ley ceremonial, sino señalar una prioridad espiritual. Lo que define a una mujer piadosa no es su arreglo exterior, sino las obras que brotan de su corazón transformado. No se está diciendo que la ropa decorosa sea enemiga de la fe, ni que el oro o las perlas sean por sí mismos ofensivos a Dios. Lo que se está condenando es la actitud que busca destacar con extravagancia, que coloca la atención en lo superficial y olvida el llamado a reflejar la piedad interior. La modestia, entonces, no es un uniforme ni una fórmula estética, sino una manifestación de sabiduría. Es saber cuándo es suficiente. Es entender que lo visible tiene un peso espiritual y que cada elección comunica algo. Pero esa comunicación debe estar guiada por la prudencia y no por la necesidad de aprobación ni por la rebeldía disfrazada de libertad. La mujer que vive en modestia no vive bajo la sombra del miedo ni bajo la presión de agradar a los hombres. Vive bajo la luz del discernimiento, no necesita eliminar su sentido del gusto, su sensibilidad artística o su cuidado por la imagen. Lo que necesita es alinear su expresión externa con su identidad espiritual. En Proverbios 11:22 se afirma: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa que carece de discreción. Esta imagen gráfica y radical no desprecia la belleza ni el adorno, sino que enfatiza el contraste entre la apariencia y el carácter. Cuando hay belleza pero no hay sabiduría, lo que debería ser honra se convierte en necedad. Es la discreción, la modestia, la sobriedad, lo que da verdadero valor a lo visible. Y es justamente allí donde se revela la diferencia entre una modestia que es sabiduría y una modestia que es legalismo. La sabiduría instruye, guía, transforma desde el interior hacia el exterior. El legalismo impone, juzga, exige cambios externos sin tocar el corazón. La mujer que se viste con modestia por sabiduría no lo hace para cumplir una regla, sino para reflejar a quien teme. Su pudor no nace del temor a los hombres, sino del deseo profundo de honrar a Dios. Ella entiende que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por tanto debe ser tratado con dignidad, no escondido por vergüenza ni expuesto para atraer. Su presencia es firme, serena, limpia, habla con autoridad, camina con propósito y todo lo que hace, incluido cómo se presenta,
está gobernado por la obediencia a Dios. La Escritura nunca ordena que la mujer anule su feminidad. No la llama a una apariencia descuidada ni a un rechazo estético. Lo que pide es que la belleza no se convierta en un medio de manipulación, de orgullo, de comparación o de sensualidad descontrolada. En el diseño divino, la belleza puede coexistir con la santidad. La modestia no se opone a la elegancia, ni a la expresión personal, ni al deseo natural de embellecerse. Lo que la modestia hace es colocar límites santos a ese deseo, para que no se convierta en vanidad, en esclavitud ni en tropiezo. Cuando se habla de modestia con sabiduría, se reconoce que cada cultura tiene sus códigos de vestimenta y sus formas de expresión. Lo que es considerado recatado en una cultura puede no serlo en otra. Por eso, la modestia bíblica no se define por cortes de tela, sino por la intención del corazón y la sensibilidad hacia el entorno. La mujer sabia, la que busca reflejar a Cristo, no se aferra a la moda del mundo, pero tampoco se enorgullece de estar fuera de ella. Ella no vive para destacar ni para ocultarse. Vive para glorificar a Dios, incluso con lo que viste, con lo que decora y con lo que elige usar. El apóstol Pablo también escribe en Romanos 14 sobre no poner tropiezo a otros con nuestras decisiones. Aunque este pasaje trata de temas alimenticios, el principio espiritual se extiende a todas las áreas de la vida cristiana. La modestia incluye considerar cómo nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean. Esto no significa ceder a los juicios humanos, sino actuar con madurez espiritual. La mujer cristiana, entonces, no debe vivir buscando evitar la crítica, sino viviendo con la conciencia limpia delante de Dios. Es libre, pero esa libertad está guiada por el amor. En 1 Corintios 10, 23, 24 leemos: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Que nadie busque su propio bien, sino el del otro. Esta es la esencia de la modestia: libertad que considera, belleza que edifica, apariencia que honra. Vestirse con modestia no es vestirse con temor, es vestirse con intención, con claridad, con propósito. No se trata de esconder el cuerpo por vergüenza, sino de presentar el cuerpo con reverencia. Es saber que la belleza puede ser una bendición, pero también una responsabilidad. La mujer que cultiva un espíritu modesto no lo hace para ser aprobada por hombres ni para cumplir normas religiosas, sino porque entiende que todo en su vida está bajo el señorío de Cristo. En 1 Corintios 6, 19 a 20 se nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este mandato no está limitado a la sexualidad o la conducta moral, sino que abarca toda expresión corporal, incluida la forma en que nos vestimos, nos adornamos y nos mostramos al mundo. En este contexto, el maquillaje y las joyas no son condenados por su naturaleza, sino evaluados según la motivación y el propósito. Una mujer puede usar maquillaje de forma sobria, como una expresión estética equilibrada, sin caer en el exceso ni en la provocación. Puede llevar una joya sin estar buscando atención, sin idolatrar la imagen. Lo que da valor a esa elección no es el objeto en sí, sino el espíritu con el que se utiliza. Y ese espíritu debe estar enraizado en la sabiduría que viene de lo alto. Como dice Santiago 3:17, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Si una elección estética refleja estos frutos, no puede ser rechazada por Dios. Pero si produce orgullo, competencia, provocación o esclavitud, entonces debe ser revisada, corregida
o abandonada. La modestia verdadera se refleja también en el silencio interior. No necesita justificar sus decisiones constantemente ni criticar las de otras. No busca imponer su visión sobre la de los demás, sino vivir con coherencia, con un testimonio silencioso que habla más fuerte que las palabras. Esta mujer ha comprendido que su verdadera influencia no está en la ropa que lleva, sino en la presencia espiritual que emana de su vida, su serenidad, su dulzura, su firmeza, su fe, todo en ella habla. Y eso no se logra con imposiciones externas, sino con una relación profunda y continua con el Espíritu de Dios. Por eso, cuando una mujer se pregunta si puede usar maquillaje o joyas, la respuesta no puede depender de una norma fija, sino de una evaluación interna. ¿Estoy siendo guiada por sabiduría o por inseguridad? ¿Estoy reflejando dominio propio o deseo de aprobación? ¿Estoy adornando mi cuerpo porque entiendo que es templo de Dios o porque me siento vacía si no lo hago? Estas preguntas no se responden con una regla general, sino con una conciencia moldeada por la verdad. Y esa verdad siempre apunta al equilibrio, nunca al exceso ni a la negación. La modestia guiada por sabiduría no se obsesiona con lo que otros piensen, pero tampoco lo ignora. Vive con libertad, pero una libertad que no desprecia el testimonio. Abraza la belleza, pero una belleza gobernada por el temor del Señor. Y camina con claridad, sabiendo que cada paso, cada elección, cada presentación externa puede glorificar a Dios si nace de un corazón rendido. La mujer que ha entendido este llamado no teme a la belleza, pero tampoco la necesita para definirse. Ella sabe quién es. Su identidad no depende de lo que lleva puesto, sino de lo que lleva dentro. Su rostro puede estar adornado o limpio. Sus orejas pueden portar aros o estar vacías, pero su espíritu está vestido de poder, de amor y de dominio propio. Y esa es la vestidura que más resplandece. Esa es la verdadera modestia. No la ausencia de ornamento, sino la presencia de sabiduría. Una sabiduría que guía, que guarda, que edifica. Una sabiduría que honra a Dios en todo. Cuando una mujer cristiana se pregunta si puede usar joyas o maquillaje sin deshonrar a Dios, muchas veces la respuesta que recibe está envuelta en confusión, en reglas humanas y en enseñanzas fragmentadas que ignoran el contexto bíblico. Pero no es suficiente repetir frases heredadas o sostener prohibiciones sin fundamento. Es necesario volver a la Escritura, observar cuidadosamente lo que realmente dice la palabra de Dios y distinguir entre principios eternos y costumbres pasajeras. Porque cuando Dios nos revela algo en su palabra, no lo hace para someter a sus hijos a reglas vacías, sino para conducirnos a la libertad que nace del entendimiento. Por eso, si deseamos saber qué lugar ocupan las joyas y el maquillaje en la vida de una mujer piadosa, debemos abrir las Escrituras con un corazón dispuesto a ver más allá de lo externo y penetrar en el propósito profundo de cada instrucción divina. Uno de los pasajes más utilizados para justificar la prohibición del maquillaje o los adornos es 1 Pedro 3:3-4. Allí el apóstol exhorta que la belleza de ustedes no sea la externa, la de peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, de un espíritu suave y apacible, lo cual es de gran valor delante de Dios. Esta enseñanza no está proclamando una regla contra el adorno externo, sino exponiendo una verdad espiritual más profunda. La belleza que Dios valora no se encuentra en lo superficial, sino en la disposición interior. El texto no dice que está prohibido usar peinados, oro o vestidos decorosos, sino que la verdadera hermosura no debe depender de esas cosas. El apóstol Pedro no niega
que una mujer pueda arreglarse, sino que llama a que su verdadera identidad no se edifique en lo que es perecedero, sino en lo que es eterno. Una lectura contextual del pasaje lo confirma. En los versículos anteriores, Pedro instruye a las esposas creyentes a que ganen a sus esposos no creyentes sin palabras, sino por la conducta pura y reverente. En otras palabras, está enseñando que el testimonio de una mujer debe provenir de su carácter, no de su apariencia. El problema no es el adorno en sí, sino cuando éste se convierte en el fundamento de valor personal. Cuando una mujer se define con lo que lleva encima y no por lo que vive en su interior, ha extraviado el enfoque del reino. Pedro llama a volver a lo esencial, no a renunciar a la estética, sino a no depender de ella como fuente de validación. La mujer cristiana no necesita eliminar lo externo, sino consagrarlo. Todo lo que lleva puesto, todo lo que muestra al mundo, debe nacer de una identidad sólida en Cristo. Este principio también se encuentra en 1 Timoteo 2:9-10, donde el apóstol Pablo dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni que vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Nuevamente, no es una condena literal a cada uno de estos elementos, sino una instrucción sobre el equilibrio y las prioridades. La clave de interpretación está en la comparación, no sino. Esta forma gramatical común en la Escritura no siempre implica una exclusión absoluta del primer elemento, sino una elevación del segundo como más importante. Cuando Jesús dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, no quiso decir que está mal trabajar por sustento físico, sino que lo espiritual debe tener primacía. De igual manera, Pablo señala que las buenas obras y la piedad deben ser lo que identifique a una mujer, no sus adornos. El énfasis del apóstol está en denunciar el exceso, la vanidad, la ostentación, no en prohibir todo tipo de adorno externo. En el mundo grecorromano, donde vivían los primeros cristianos, era común que las mujeres usaran peinados exagerados, adornos de oro en grandes cantidades y vestidos que comunicaban estatus y poder. Estas expresiones reflejaban una cultura centrada en la imagen, donde la identidad se definía por la apariencia. Pablo, entonces, estaba llamando a un cambio radical en esa mentalidad, no a través de un uniforme religioso, sino a través de un nuevo corazón. Estaba formando una iglesia donde las mujeres serían reconocidas no por lo que llevaban puesto, sino por lo que vivían. Este principio sigue vigente. No se trata de negar lo estético, sino de no rendirle culto. La Biblia no enseña legalismo, enseña transformación. Y esa transformación toca todas las áreas de la vida, incluida la apariencia. No es casualidad que el mismo Dios que ordenó la construcción del tabernáculo con detalles hermosos, telas finas, oro, plata y piedras preciosas, sea el mismo que llama a la santidad en todo. En Éxodo 28, Dios da instrucciones específicas sobre las vestiduras sacerdotales. Aarón debía usar un pectoral con 12 piedras preciosas, cada una representando una tribu de Israel. Este pectoral no era vanidad, era santidad expresada con belleza. Era adorno consagrado. Esto muestra que la belleza no está reñida con la santidad cuando es dirigida por el propósito de Dios. Si Él mismo usó el oro y las piedras como símbolos sagrados, no hay razón para pensar que su uso esté prohibido en sí mismo. Lo que marca la diferencia es el propósito,
Cuando Dios establece normas, no lo hace para crear cargas pesadas, sino para liberar. Jesús reprendió a los fariseos por imponer reglas humanas que oprimían al pueblo sin tocar sus corazones. En Mateo 23:4 dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. El legalismo siempre se enfoca en lo visible, mientras que el Espíritu de Dios trabaja desde adentro. El problema con muchas posturas extremas respecto al maquillaje y las joyas no es que busquen pureza, sino que colocan la pureza en lo equivocado. La verdadera santidad no se manifiesta en la eliminación de adornos, sino en la consagración de todo lo que uno es, lleva y hace. En el Antiguo Testamento, el adorno era también parte de la bendición. En Ezequiel 16, Dios habla de Jerusalén como una mujer que Él cuidó, vistió y adornó con amor. En el versículo 11 dice: te adorné con joyas, puse brazaletes en tus brazos y un collar en tu cuello. Esta imagen poética no es una crítica, sino una expresión de ternura divina. El adorno aquí simboliza honra, protección, bendición. Luego, en el mismo capítulo, Dios reprende a Jerusalén por prostituirse espiritualmente, usando esos adornos para seducir a dioses falsos. No fue el adorno lo que provocó el juicio, sino el uso corrupto de aquello que fue dado como muestra de amor. Esta diferencia es fundamental. El mismo objeto puede ser expresión de honra o de rebeldía, dependiendo del corazón que lo utiliza. El equilibrio bíblico exige discernimiento, exige una lectura completa, una interpretación que considere la totalidad del mensaje de Dios, no solo versículos aislados. No se puede construir una doctrina sobre prohibiciones usando textos fuera de contexto. Dios no nos llamó a vivir bajo el temor del juicio humano, sino en la libertad del Espíritu. En 2 Corintios 3:17 leemos: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad no es licencia para hacer lo que se quiera, sino capacidad para vivir guiados por principios eternos, más allá de costumbres pasajeras. Los creyentes están llamados a vivir por convicciones, no por imposiciones. Y esas convicciones deben estar fundadas en la palabra de Dios, no en tradiciones humanas. Jesús reprendió duramente a quienes enseñaban como doctrina los mandamientos de hombres. En Marcos 7:7-8 dice: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Este es el peligro de imponer una norma sobre el maquillaje o las joyas sin considerar el espíritu de la Escritura. Cuando algo se convierte en ley sin respaldo del mensaje completo de Dios, deja de edificar y comienza a esclavizar. La mujer cristiana no está llamada a vivir bajo la culpa. Está llamada a vivir en obediencia informada, en libertad responsable, en belleza gobernada por principios. El uso de maquillaje y joyas no debe definirse por lo que una tradición dicta, sino por la dirección del Espíritu en conformidad con la palabra. Si lo que lleva puesto refleja un corazón puro, una mente sobria y un deseo de honrar a Dios, no hay condenación. Pero si nace de la vanidad, del deseo de sobresalir, de la inseguridad o del orgullo, entonces debe ser corregido. No por la norma externa, sino por el llamado interno a la santidad. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Él no se impresiona por la superficie. No le conmueve la fachada. Le interesa la esencia, pero tampoco desprecia lo externo cuando está sometido a su propósito. El problema no es el maquillaje ni las joyas. El problema es cuando esas cosas ocupan el lugar que solo le corresponde a Dios.
Y eso no se soluciona prohibiéndola, sino examinando el corazón. Porque una mujer puede vivir sin adorno y estar llena de idolatría. Y otra puede usar joyas con modestia y estar rendida a los pies del Señor. Por eso, el enfoque no debe estar en la eliminación, sino en la redención. Todo lo que se consagra a Dios puede ser usado para su gloria. Incluso la forma en que una mujer se presenta. La belleza en sí no es pecado, el maquillaje no es impureza, las joyas no son enemigas del espíritu, el pecado es el orgullo, la ostentación, la manipulación, el deseo de dominar con la imagen. Es allí donde la Escritura es clara, pero nunca encontrarás un mandamiento que prohíba en términos absolutos todo tipo de adorno. Lo que sí encontrarás es un llamado constante a la humildad, al equilibrio, a la dependencia del carácter más que de la imagen. Y ese es el llamado que debe guiar a cada mujer que ama al Señor. Al comprender lo que realmente enseña la Biblia sobre los adornos, se rompe el ciclo del miedo y se abraza el poder de la verdad. Porque la verdad no oprime, libera. La verdad no impone cargas, las quita. Y en esa libertad, cada hija de Dios puede mirar al espejo, no con culpa, sino con discernimiento, sabiendo que lo que la define no es el color de sus labios, ni el brillo de sus aretes, sino la luz que brota de su alma transformada. Esa es la belleza que no envejece. Esa es la apariencia que agrada a Dios. Cuando una mujer cristiana se esfuerza por honrar a Dios en todo lo que hace, inevitablemente llega a cuestionarse cómo su imagen personal se relaciona con su testimonio espiritual. No es una preocupación superficial ni un dilema menor. Lo que está en juego no es simplemente una elección estética, sino el impacto espiritual de cada decisión que se proyecta ante los ojos del mundo. Una apariencia no es neutra cuando se convierte en lenguaje. Y cada día una mujer habla sin palabras a quienes la rodean. Habla con sus gestos, con su actitud, con su manera de vestir, con el cuidado que dedica a su imagen. La forma en que se presenta puede ser un reflejo de orden, pureza, propósito y honra, o puede convertirse en un canal de distracción, vanidad y confusión espiritual. Por eso el tema de las joyas y el maquillaje no puede tratarse solo desde la perspectiva de lo que es permitido, sino desde la dimensión profunda del testimonio. Porque una vida transformada no solo se manifiesta en lo que se predica, sino también en cómo se vive y se muestra. El testimonio de una mujer de Dios es una carta abierta, una luz que no puede esconderse debajo de un cajón. En Mateo 5:14 a 16, Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado no se limita a las acciones morales o a la conducta privada, sino que incluye todo aquello que otros pueden ver en nosotros. Y eso abarca también nuestra presentación externa. No para convertirnos en vitrinas de religiosidad, sino para asegurarnos de que nada en nosotros oscurezca la gloria de Dios. Hay un orden espiritual que se refleja en el exterior. Una mujer que camina en reverencia no transmite el mismo mensaje que una que vive para agradar al mundo. Sus decisiones hablan, su imagen habla. Y aunque nadie puede ver el corazón, la manera en que una mujer decide mostrarse puede confirmar o contradecir lo que dice creer. La coherencia entre lo interior y lo exterior no es una exigencia moralista, sino una consecuencia natural de vivir en la verdad. En Tito 2:10 se nos exhorta a que todo en nuestra vida adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esto no se refiere a joyas ni a cosméticos.
sino al efecto de nuestras decisiones sobre la percepción del Evangelio. Lo que hacemos, decimos, mostramos y permitimos debe embellecer el mensaje que llevamos, no empañarlo. Por tanto, si algo en nuestra imagen produce confusión, si genera un mensaje ambiguo, si desvía la atención del carácter de Cristo, debe ser examinado con sobriedad. La apariencia externa, usada con discernimiento, puede ser una herramienta poderosa para reflejar orden, honra y sabiduría. La Escritura no llama al descuido, al desaliño, ni a la autoanulación estética. Al contrario, enseña que todo lo que se hace debe hacerse para la gloria de Dios. En 1 Corintios 10:31 se afirma: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este principio incluye cada detalle de la vida cotidiana, incluyendo cómo se presenta una persona ante los demás. Por eso, una imagen limpia, cuidada y sobria puede ser una forma de respeto a uno mismo, a los demás y al Dios a quien se representa. Una mujer que entiende que su cuerpo es templo del Espíritu no se relaciona con su imagen desde la esclavitud ni desde la vanidad, sino desde la responsabilidad. Su testimonio no es una máscara, es una extensión de su consagración. No se adorna para competir ni se niega a adornarse por miedo al juicio. Camina en libertad, pero una libertad que honra. Y si decide usar maquillaje o una joya, lo hace desde la conciencia tranquila, sabiendo que esa decisión no compromete su integridad espiritual, ni desdibuja su compromiso con la santidad. Al contrario, puede ser una forma de reflejar con equilibrio la belleza y el orden que también son parte del carácter de Dios. Porque la belleza, cuando está sometida a la voluntad del Espíritu, no estorba, embellece el testimonio. La Escritura no separa lo visible de lo espiritual como si fueran dos mundos distintos. Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu, y cada una de esas dimensiones tiene su expresión. No somos seres flotantes que viven solo en lo invisible. Todo lo que somos tiene un reflejo externo. Lo que creemos, lo que amamos, lo que valoramos, se manifiesta. La sabiduría, por ejemplo, tiene una apariencia. En Santiago 3:13 se pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esa mansedumbre, ese equilibrio, esa paz que acompaña la verdadera sabiduría, se perciben también en la forma de hablar, de actuar y de presentarse. El rostro de quien ha sido redimido por Cristo no se esconde, ni necesita ser exagerado. Simplemente irradia. Y eso también forma parte del testimonio. Un testimonio fuerte no grita, no impresiona, no se impone, brilla. Y ese brillo no es el del maquillaje, ni el del oro, ni el de las modas. Es el brillo de una vida ordenada por la verdad. Cuando una mujer camina en santidad, se le nota. No necesita colocar etiquetas religiosas a su vestimenta, ni renunciar a toda forma de adorno, como si eso garantizara su fidelidad a Dios. El testimonio verdadero no se construye por apariencia, pero tampoco ignora su poder. Lo que otros ven en nosotros puede abrir o cerrar puertas, puede generar respeto o sospecha, puede llevar a Cristo o alejar del Evangelio. Por eso, la mujer piadosa no se viste como quiere, ni se presenta como dicta. La cucará, tu postura. Su patrón no es la moda ni el legalismo, es la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. La Escritura no nos deja sin guía. En Romanos 12:1-2 se nos suplica: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este llamado incluye todo lo que hacemos con nuestro cuerpo, y la presentación personal no es una excepción. No se trata de conformarse a la cultura, ni de adoptar una estética ascética. Se trata de permitir que la renovación interior produzca una transformación exterior congruente, sobria y poderosa. Una mujer transformada se ve diferente, no porque haya cambiado solo su ropa o su rostro, sino porque todo en ella refleja otra fuente de inspiración. Ya no se mueve por lo que dicta la sociedad, sino por lo que agrada a Dios. El mundo define la belleza con estándares vacíos, cambiantes, que desgastan a quien intenta seguirlo. Pero la mujer que ha sido renovada en Cristo no necesita seguirlos ni destruirlos. Solo necesita caminar con propósito, con equilibrio, con un corazón lleno de verdad. Su belleza no está en juego, está bajo gobierno, el gobierno del Espíritu. No elimina el maquillaje ni el adorno, si estos no se convierten en ídolos. Los transforma en expresión ordenada de una vida consagrada. Una joya no tiene poder sobre una mujer que sabe quién es. Un rostro arreglado no compromete el testimonio de quien ha sido limpiada por la sangre del Cordero. Lo que compromete el testimonio es la incoherencia, la vanidad disfrazada de espiritualidad o la rigidez que hace de lo externo una medida de santidad. Ninguno de esos extremos refleja el carácter de Cristo, ¿no? Una apariencia puede abrir el corazón de quienes están lejos de Dios o puede cerrarlo. Y eso no depende solo de lo que se usa, sino de cómo se vive. Una mujer que se presenta con dignidad, con sobriedad, con gracia, puede comunicar sin palabras que hay un Dios que transforma, que embellece, que ordena. El testimonio silencioso es muchas I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. A veces más elocuente que los discursos.
Y ese testimonio se forma también en el espejo, cuando se elige cada día vestir, adornar y arreglar el cuerpo como un templo, no como un escaparate. Cuando se entiende que el cuerpo no es para llamar la atención del mundo, sino para glorificar al Dios que lo creó. No se trata de esconder la belleza, sino de consagrarla, de entender que lo estético puede estar al servicio del Evangelio si está guiado por el Espíritu, de reconocer que lo visible también habla. Por eso cada elección, cada detalle, cada accesorio, cada trazo en el rostro debe estar sometido al mismo Señor que reina sobre el corazón. No hay duplicidad en una vida consagrada. Todo pertenece a Cristo. Y cuando eso se entiende, el maquillaje deja de ser una controversia. Las joyas dejan de ser una amenaza. Se convierten en detalles que, usados con equilibrio, no afectan el testimonio, sino que lo acompañan. La mujer cristiana no necesita adoptar una postura rígida ni permisiva. Solo necesita caminar en luz. Donde hay luz, todo se ve con claridad. Donde hay luz, no hay confusión. Y si hay confusión, es momento de volver a la palabra, de consultar al Espíritu, de alinear cada decisión con el propósito eterno. El testimonio no se protege con reglas, sino con obediencia. No se fortalece con apariencia vacía, sino con verdad vivida. Y cuando esa verdad llena cada rincón de la vida, también transforma la manera de presentarse ante el mundo. Porque una mujer que ha sido encontrada por la gracia no se pierde en los extremos. Ella vive para agradar a Dios, y eso incluye también lo que decide mostrar con su imagen. No para impresionar, ni para provocar, ni para esconderse, solo para reflejar con todo su ser que hay un reino que ha tomado el control, que hay una gloria mayor que la belleza temporal, que hay un mensaje más poderoso que cualquier moda, y que su vida entera, incluso su presentación externa, es testimonio vivo de que Cristo reina en ella. Cuando el corazón se desliza suavemente hacia la autoexaltación, muchas veces no se nota. Todo comienza con un simple deseo de agradar, de verse bien, de estar presentable. Pero si no hay vigilancia espiritual, ese deseo puede transformarse en una búsqueda constante de validación, en una dependencia oculta de la apariencia para sentirse aceptada o admirada. Y lo que comenzó como algo inocente puede convertirse en una forma sutil de esclavitud. La vanidad no siempre se presenta de manera escandalosa. A veces se disfraza de libertad, de estilo, de autoestima, incluso de identidad. Pero detrás de esa apariencia se esconde un corazón que ha dejado de mirar a Cristo como su fuente y ha comenzado a edificar su valor en lo efímero. La Escritura es clara cuando habla de las intenciones del corazón. En Jeremías 17:9 se nos advierte: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso no basta con justificar nuestras elecciones estéticas diciendo que no hay pecado en ello o que Dios ve el corazón. Es necesario preguntarse con sinceridad: ¿desde dónde estoy tomando mis decisiones? ¿Estoy buscando agradar a Dios o construir una imagen que me dé seguridad? ¿Estoy usando lo externo para encubrir una inseguridad interior? El problema nunca ha estado en el maquillaje o las joyas en sí, sino en el lugar que ocupan dentro del alma. Hay una diferencia profunda entre cuidar el cuerpo como templo del Espíritu y convertirlo en un altar a uno mismo. En Isaías 2:11 se declara: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Esta palabra nos recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuando un corazón comienza a buscar protagonismo, cuando empieza a vivir para impresionar, ya se ha desviado del diseño original. El maquillaje puede convertirse en una máscara si se usa
para ocultar el vacío. Las joyas pueden ser cadenas si se necesitan para sentirse valiosa. La moda puede ser una prisión si dicta el estado de ánimo o la percepción del valor personal. Romanos 12:3 nos exhorta con firmeza. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. La cordura espiritual es ese equilibrio que nos protege del orgullo disfrazado de expresión, y sin ella, incluso lo más legítimo puede convertirse en tropiezo. Por eso la mujer cristiana debe examinar su corazón con la luz de la palabra. No para caer en condenación, sino para no permitir que la vanidad gobierne en secreto. Porque cuando el alma se somete al señorío de Cristo, todo lo demás se alinea. El pensamiento, el deseo, la intención y también la imagen. Solo entonces lo visible deja de ser un ídolo y se convierte en instrumento de honra. Cuando una mujer ha sido restaurada por la gracia, no necesita esconder su rostro ni aferrarse a una imagen para sentirse valiosa. Su identidad ya no está construida sobre la aceptación de los demás ni sobre la belleza exterior, sino sobre la verdad eterna de que ha sido redimida por Dios. En Cristo, todo lo que estaba torcido encuentra su forma, todo lo que estaba fragmentado es restaurado. Incluso la manera en que una persona se relaciona con su apariencia. Ya no se trata de impresionar, ni de competir, ni de esconderse. Se trata de reflejar la imagen del Creador con humildad, con dignidad y con propósito. Segunda de Corintios 5:17 declara: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta renovación no solo toca el espíritu, también alcanza lo visible y transforma lo externo en una expresión de lo interno. La restauración de la imagen comienza en lo invisible. Dios no reconstruye la vida desde fuera hacia adentro, sino desde lo profundo hacia lo perceptible. Cuando una mujer es tocada por el Espíritu Santo, su manera de vestir, de arreglarse, de caminar, de hablar, empieza a alinearse con la verdad que ahora la habita, no por presión, no por obligación, sino por revelación. Ha entendido que su cuerpo ya no le pertenece, que su belleza no es un arma, ni una moneda, ni una carga. Es un reflejo del diseño divino, sujeto a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 6:19-20 lo afirma con claridad. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta comprensión libera. Ya no se vive esclava de lo que otros esperan, ni cautiva de las exigencias culturales. La mujer redimida camina en equilibrio. Si decide usar una joya, lo hace con sobriedad. Si elige maquillarse, lo hace con discernimiento. Cada decisión es guiada por una conciencia que ha sido formada por la palabra y gobernada por el amor. En Colosenses 3:12-14 se revela el verdadero vestido de la mujer de Dios. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ningún accesorio externo puede igualar esa belleza. Ningún cosmético supera ese resplandor. Ninguna moda reemplaza ese testimonio. La imagen restaurada, según Dios, no niega lo externo, lo redime, no lo reprime, lo somete, no lo elimina, lo ordena. Porque cuando el corazón está rendido a Cristo, todo lo demás toma su lugar correcto. Y lo que antes fue motivo de tropiezo, ahora puede ser instrumento de honra. La mujer que ha sido restaurada por el Espíritu no vive para agradar al mundo, sino para reflejar la gloria de aquel que la llamó. Y aún su imagen, limpia de vanidad
y adornada de verdad. Se convierte en una proclamación silenciosa del reino. Cuando una mujer se mira al espejo, no solo observa su reflejo, también enfrenta la tensión entre lo que el mundo espera de ella y lo que su espíritu anhela reflejar. Y es en esa línea delgada entre lo visible y lo eterno donde se libra una batalla silenciosa pero trascendental. La pregunta nunca fue si puede usar joyas o maquillaje, sino desde dónde brota ese deseo y hacia dónde está dirigido. Porque el problema no radica en el oro ni en el color sobre el rostro, sino en si el alma ha comprendido su verdadero valor en Cristo. Dios no está interesado en controlar detalles superficiales, está interesado en gobernar corazones rendidos. Y cuando Él gobierna, incluso lo pequeño tiene sentido. El verdadero discernimiento no nace de listas ni de tradiciones impuestas, sino de una relación viva con el Espíritu Santo. Solo Él puede señalar cuando algo que parece inocente está robando el lugar de la comunión. Cuando un hábito estético se ha transformado en un ídolo camuflado. O cuando el deseo de embellecerse ha sido secuestrado por el ego. Por eso, la mujer que desea honrar a Dios en todo necesita cultivar un oído afinado, sensible a la dirección divina, incluso en los asuntos más personales, no para vivir con temor, sino para caminar con reverencia, no para censurarse, sino para rendirse, porque la entrega total no deja áreas sin tocar, y eso incluye también la imagen personal. Hay una dimensión profética en la manera en que una mujer de Dios se muestra al mundo. Su imagen no es un accesorio neutral, puede convertirse en un mensaje, una declaración, una extensión visible del reino que la habita. Por eso, cada